tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día, como saben ya en Mírame Televisión emitiendo para las 7 Islas Canarias, y nosotros hoy además haciéndolo con un asunto que afecta y mucho a la comunidad autónoma y sobre todo a la comunidad docente, porque la Consejería de Educación del Gobierno Autonómico sigue adelante con su intención de convocar las oposiciones de secundaria y formación profesional para el próximo mes de junio. Una convocatoria que no tiene el respaldo de todos los sindicatos, pero que especialmente ha encontrado la confrontación del sindicato, de uno de los sindicatos mayoritarios de STEC, de Intersindical Canaria, que se ha opuesto a esta convocatoria porque considera que no se cumplen las mejores condiciones, sobre todo al tener en cuenta que estamos en una pandemia. Para intentar entender mejor qué va a ocurrir con estas oposiciones, son más de 1.200 plazas, y sobre todo cuál es la posición del sindicato STEC, hoy nos acompaña uno de sus principales representantes, Gerardo Rodríguez, a quien ya damos la bienvenida. Gerardo, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, encantado como siempre, y un saludo para toda la audiencia. En principio parece que la Consejería de Educación sigue adelante con la convocatoria de las oposiciones de secundaria y formación profesional. Ustedes han pedido el aplazamiento. Sí. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos pedido el aplazamiento porque entendemos que con la coyuntura sanitaria que tenemos no es la mejor idea celebrar unas oposiciones este año, ¿no? No es que estemos en contra de la oferta pública de empleo, pero sí que estamos en contra de que se celebre justamente este año. Son 1.377 plazas de 40 especialidades, de 3 cuerpos diferentes. Calculamos que entre 13.000 y 15.000 personas se van a matricular para esas oposiciones a las puertas del verano, porque van a empezar el día 19 los exámenes, que se van a extender después hasta el mes de julio, y creemos que asumimos un riesgo que no deberíamos de asumir, o por lo menos que se podría evitar. Nos están recomendando desde las autoridades sanitarias hasta, digamos, todo el gobierno, que en Semana Santa restringamos, por ejemplo, nuestra movilidad para poder salvar la temporada de verano. Y sin embargo, a las mismas puertas del verano convocamos a 13.000 o 15.000 personas. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario nos parece que es una temeridad. Y después también tenemos en cuenta el hecho de que el profesorado está exhausto, está cansado y ha tenido un curso realmente difícil y complicado. Pedirle además que prepare oposiciones, que prepare las pruebas, que van a ser obligatorio presentarse, porque ya así nos los ha trasladado la Consejería. Es obligatorio, y este dato es importante, es obligatorio presentarse, no vale con inscribirse y pagar las tasas, por ejemplo, para seguir dentro de las listas. No, tienen que presentarse a las oposiciones y presentarse a las oposiciones, ir al acto de presentación y a por lo menos las 2 partes de la primera prueba. Es decir, que tiene que presentarse a las oposiciones y obviamente la mayor parte de la gente quiere preparar las oposiciones, digamos, y que le salgan bien los exámenes. Eso es muy difícil ahora por la sobrecarga laboral que existe dentro del profesorado, por la incertidumbre que ha generado este curso, por cómo se están desarrollando las cosas y cómo es de cambiante la realidad. Ahí tienes, por ejemplo, el tema de la vacuna, y también porque, digamos, el profesorado, cuando llegue el momento y tenga que presentarse a las pruebas, pues obviamente va a tener que, digamos, poner allí todo de su parte para que salga bien, ¿no? Todo eso junto, todo eso unido, nos ha llevado a pensar que lo más recomendable es que no se concreten las pruebas este año. Eso y el hecho también de que el profesorado así nos lo ha pedido, porque el 90%, cerca del 90% del propio profesorado nos ha instado a que le traslademos a la Consejería que no haya oposiciones este año. Ustedes han hecho una consulta, ¿verdad?, sí, dentro del propio profesorado, y más del 80%, casi el 90%, ha dicho que estaría de acuerdo con el aplazamiento de la convocatoria. Efectivamente. ¿Les preocupa la seguridad sanitaria? ¿La Consejería les ha explicado cómo piensa llevar a la práctica estas oposiciones para garantizar esa seguridad sanitaria? Hay que garantizar las distancias de seguridad, hace falta infraestructura. Estamos hablando de entre 13.000 y 15.000 personas. ¿Les ha explicado? ¿Tiene un plan la Consejería para poder garantizar la seguridad? Bueno, ellos dicen que tienen un plan. De momento no nos han explicado en qué consiste ese plan. ¿Es posible, es viable, en su opinión, poder garantizar esa seguridad sanitaria en estas oposiciones? Yo creo que se corren determinados riesgos y por eso pedimos que se aplace para dentro de 2 años, porque las plazas no se van a perder, las 1.377 plazas no se van a perder. Esas plazas se pueden guardar y convocar dentro de 2 años en concurrencia con el resto del Estado, con el resto de las comunidades autónomas, que convocarán en secundaria profesores técnicos de FP y escuelas oficiales de idiomas, que es
donde se van a celebrar este año y se pueden trasladar para dentro de 2 años, ¿no? Entonces, no nos han indicado cómo van a llevar a cabo los protocolos, en este caso, para las pruebas. Nosotros confiamos en que si al final se llevan a cabo, porque la voluntad de la Consejería es llevarlas a cabo, digan lo que diga en este caso el STEC, pues confiamos en que lo harán con la mayor planificación posible, como no podría ser de otra manera. Ahora, que el riesgo existe, por supuesto, donde hay confluencia de gente, el riesgo existe. Y eso no nos lo decimos nosotros, lo dice el Servicio Canario de Salud y lo recomiendan la mayor parte de las autoridades sanitarias. De hecho, hay multitud de eventos que se han suspendido precisamente por la aglomeración de gente. Uno de los argumentos que esgrime la Consejería de Educación para seguir adelante es que también otras comunidades autónomas van a convocar estas oposiciones de secundaria FP en este año 2021. ¿No tiene sentido que al final haya una unidad de criterios por parte de las comunidades autónomas a la hora de convocar o no estas oposiciones? Hombre, nosotros instamos a la consejera a que plantee en la Conferencia Sectorial de Educación con el conjunto de las comunidades autónomas la conveniencia de que se aplacen, digamos, todas las comunidades al mismo tiempo para dentro de 2 años, de que no se corra el riesgo este año, ¿no? En vista de cómo están las cosas, la situación no solamente sanitaria, social y económica por la que atravesamos. Nos preocupa también el hecho de que la crisis económica sea una crisis profunda que afecte a las clases trabajadoras y a las clases medias, que en definitiva son las que tienen sus hijos matriculados en la educación pública, en la escuela pública, ¿no? Y por lo tanto son los que van a pagar, digamos, el coste de la crisis económica que se nos avecina. Por lo tanto, yo creo que todo aquello que podamos evitar para, digamos, que no aumente la incidencia del virus, en este caso las oposiciones, sería bueno evitarlo. Hay una alta cifra de temporalidad, de interinidad dentro del colectivo. Yo, de las últimas cifras que he visto, está en torno al 40% del profesorado dentro del sector de educación. Algunas cifras la rebajan, lo ponen por encima del 30%, entre un 30 y un 40% de interinidad dentro de la docencia en Canarias. Aplazar la convocatoria no supondría seguir, digamos, ampliando ese problema de la temporalidad en Canarias durante 2 años más, bueno, y agravándolo. Sí, efectivamente, la cifra de interinidad es alta, ¿no? Y todos queremos corregirla y que baje, ¿no? Lo que ocurre es que nos encontramos en una situación donde nos parece que es más lo que ganamos si suspendemos temporalmente la convocatoria de oposiciones que lo que perdemos, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que sería conveniente bajar la cifra, por supuesto, pero convocar la oferta pública de empleo, que no se van a perder las plazas, reitero, en 2023. Pero después también hay un porcentaje muy elevado de alrededor del 50% del profesorado tiene más de 50 años. Eso quiere decir que en los próximos años va a haber muchas personas que se jubilen. ¿No habría que ir empezando ya, digamos, a estabilizar y sobre todo también a ir reponiendo todas esas plazas que se van a ir perdiendo en los próximos años? Sí, bueno, el colectivo de profesores de 55 años en adelante tiene garantizada también su puesto de trabajo en la Ley Canaria de Educación. La Ley Canaria de Educación establece en uno de sus artículos que aquellos profesores que tengan más de 55 años no van a perder su puesto de trabajo. Así que en ese sentido estamos tranquilos, ¿no? Es decir, se está intentando garantizar la estabilidad del profesorado y la estabilidad también de los claustros, por lo menos desde las centrales sindicales, en este caso desde el STEC, que es la que yo represento, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que el STEC, que ha hecho un trabajo enorme para que tengamos Ley Canaria de Educación, porque ha sido el sindicato que la ha impulsado, que la ha firmado, que ha recogido la firma, porque la Ley Canaria de Educación viene de una iniciativa legislativa popular. Tuvimos que presentar cerca de 36.000 avales y un borrador de articulado para que el Parlamento de Canarias lo aceptase y al final salió. Bueno, pues algunos de los beneficios de esa Ley Canaria de Educación las estamos viendo ahora, ¿no? El profesorado mayor de 55 años interino tiene garantizada la estabilidad en su puesto de trabajo y eso nos tranquiliza, ¿no? Después, obviamente, el porcentaje de interinidad nos preocupa, queremos bajarlo, pero queremos bajarlo con racionalidad, queremos bajarlo con las medidas que correspondan a cada momento. Y yo creo, o nosotros entendemos, que en este momento lo que corresponde es garantizar que haya para el próximo curso los mismos profesores que hay en este curso, es decir, la ampliación de plantilla
que ha habido durante la pandemia se lleve a cabo también el curso que viene, no solamente por temas sanitarios, sino también por temas de calidad educativa para luchar contra las ratios que estamos a la cabeza del Estado en el número de alumnos por profesor, para luchar contra el abandono escolar temprano, el fracaso en los estudios, etcétera. Entonces necesitamos ampliar la plantilla de profesores. Se ha ampliado en 2.300 profesores aproximadamente y eso nos garantiza unos años venideros hasta cierto punto tranquilos. Y cuando llegue el momento en que haya que convocar oposiciones, pues se convocan oposiciones con todas las garantías, ¿no? Ha hablado usted antes y lo han dicho así desde el STEC en varias ocasiones, se refieren a la carga de estrés que han tenido también los docentes a lo largo de este curso, que ha sido un curso especial en todos los sentidos por culpa de esta pandemia. Pero alguien que se quiera presentar a estas oposiciones y que no sea interino en estos momentos o que no esté ejerciendo dirá, bueno, yo también he tenido estrés y también he tenido unas circunstancias complicadas. Da la sensación de que ustedes están mirando simplemente, lógicamente, como es normal, en este caso por los docentes interinos que se pueden presentar a esta convocatoria, pero después también hay otra gente que también a lo mejor lo ha pasado mal y que pues, considera que es bueno, ¿no?, que se convoquen estas plazas o que está estudiando para esta convocatoria. ¿A esas personas qué les tienen que decir desde el sindicato? Bueno, nosotros hemos pedido que las listas de empleo se abran a la mayor brevedad posible, digamos inmediatamente, para que todas aquellas personas que tengan la titulación requerida se puedan apuntar en las diferentes especialidades. Yo creo que no hay que dejar a nadie atrás, pero sí que hay que salvaguardar fundamentalmente la salud del conjunto de la población y en este caso del colectivo de profesores que se tienen que presentar a unas pruebas. Nos parece eso prioritario, ¿no? Aunque hemos pedido la apertura de todas las listas y que la gente se vaya apuntando y sea llamada, digamos, a dar clase a medida que se van necesitando profesores, porque hay personas que se jubilan, profesorado que se pone de baja o que tiene algún problema y por lo tanto va entrando la gente más joven, ¿no? En estas oposiciones, teniendo en cuenta de que se van a celebrar en principio también en otras comunidades autónomas, ¿se va a evitar lo que se llama ese flujo de personas que vienen, sobre todo de la península, lógicamente, a presentarse a Canarias a las oposiciones? ¿O creen que se va a seguir produciendo, que va a haber gente que se traslade o que se intente trasladar a Canarias, si lo permiten en ese caso las medidas de seguridad? Siempre va a haber gente que venga de otras comunidades y de otros territorios a Canarias, aunque haya concurrencia. Por eso pedimos que se anulen las pruebas aquí. Es decir, nosotros estamos a favor de la concurrencia, de que coincidan las oposiciones en todo el territorio nacional, es decir, en todo el Estado. Ahora, que hay gente que aún así va a venir, por supuesto que sí, va a venir. Lo que no queremos o lo que pretendemos es que no lo haga este año, porque pueden venir de zonas, de territorios donde la incidencia es mayor o donde están pasando por una crisis, digamos, sanitaria, ¿no? Como ha ocurrido, como ocurre en muchas comunidades que tienen un nivel de incidencia mayor que Canarias, aunque últimamente, lamentablemente, hemos repuntado nosotros también y estamos entre las comunidades que más ha crecido en los últimos días. Hemos visto que de todos los sindicatos representados en la mesa, Insucam también se ha posicionado en contra, o a favor, mejor dicho, del aplazamiento. Comisiones Obreras ha expresado algunas dudas sobre el procedimiento, pero el resto de sindicatos en principio apoyan la convocatoria. ¿Por qué no ha habido unidad en este sentido? Bueno, el STEC de entrada ya dijo que no lo veía conveniente ni recomendable porque priorizamos la salud, ¿eh? Y en segundo lugar, yo he visto que después hay otras organizaciones sindicales que han optado también por la misma vía, como por ejemplo Docentes de Canarias, Insucam, e incluso Comisiones Obreras, que lo ha dado o lo ha publicado en las últimas horas, vamos, en los últimos momentos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que veo es que quien realmente se está quedando prácticamente que solo desde el punto de vista sindical son una serie de organizaciones que tendrán también que repensar, que reevaluar, que reflexionar acerca de qué es lo que realmente le conviene al profesorado. Y en caso de que quieran mantener o quieran apoyar la convocatoria de oposiciones, pues tienen al profesorado para que se lo puedan explicar. Nosotros ya le hemos explicado por qué no queremos las oposiciones este año y lo hemos hecho de diferentes maneras, entre ellas consultando al propio profesorado, a través de asambleas, a través incluso de concentraciones como la que llevamos el último día, el día de la huelga, el lunes pasado, el día 15, que la concentración, que hicimos una concentración, una caravana de coches, y lo hicimos de manera excepcional a través de una caravana, porque entendemos que las medidas hay que cumplirlas a rajatabla y no queríamos ningún tipo de incidente si hay algún tipo de aglomeración o lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, eso nos llevó a pensar en una vía alternativa y nos parece que salió bien. Salió tan bien aquí
como en el resto de islas, lo cual demuestra que efectivamente el profesorado, en este caso, está con el aplazamiento de las oposiciones y con lo que en este caso representa el STEC y lo que le hemos trasladado a la propia mesa, en la propia mesa sectorial a la consejería. Si la consejería finalmente sigue adelante, como todo parece indicar, ¿qué recorrido tienen las protestas y la huelga, en este caso convocada por el STEC? ¿Qué pasos van a seguir dando? ¿Tienen pensado seguir dando? Bueno, nosotros tenemos trazada una hoja de ruta y digamos que lo vamos a seguir intentando hasta el final, hasta que haya posibilidades. Incluso cuando se haga pública la convocatoria, vamos a continuar posteriormente a la publicación de la propia convocatoria. ¿Haciendo qué? O sea, ¿cómo se puede luchar una vez que ya está publicado en el boletín oficial? Bueno, de entrada, a lo mejor nosotros estamos pensando en dirigirnos a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias para que, digamos, no sea obligatoria la presentación entonces en las oposiciones. Es decir, para que presentarse a las oposiciones sea opcional sin tener que reordenarse la lista, es decir, sin que haya ningún tipo de problemas para aquellos que no quieren presentarse a las oposiciones o que ven que no es conveniente presentarse a las oposiciones. Y eso probablemente es lo que vayamos a hacer en los próximos días. Si finalmente se celebran, ¿quiere decir eso que al final ustedes van a estar pendientes de que pueda haber incluso cualquier error formal que pueda permitir que se puedan impugnar o que se pueda impugnar este procedimiento? Lo digo por lo que ha ocurrido en las oposiciones de sanidad y que tanta incertidumbre ha generado, porque al final un grupo de personas decidió impugnar aquella convocatoria por un error formal y al final se ha acabado tumbando en principio, en primera instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias esa convocatoria de la OPE de 2018 sanitaria. ¿Esa es la intención de STEC de cara a la gente que se vaya a presentar? Mire, no somos fiscales, no es ese, quiero decir, nosotros veremos que la convocatoria y todo esté dentro de la normativa, que no haya ningún problema desde ese punto de vista, pero no vamos a, digamos, a fiscalizar absolutamente todo. Lo que sí vamos a hacer es observar, porque es nuestra función, ayudar, si al final salen las oposiciones, para que todo, digamos, esté lo mejor posible, para que, digamos, discurra dentro de la normalidad y para prestar todo nuestro apoyo a los docentes que se van a tener que presentar, como hemos hecho siempre, porque en todas las convocatorias de oposiciones nosotros hemos estado en las diferentes sedes donde se celebran las oposiciones, ayudando a los docentes, viendo si tienen algún problema, intentando corregir o solventar ese problema sobre la marcha, que muchas veces no hay ni siquiera tiempo, o haciéndonos eco de algunas denuncias consistentes que los propios docentes puedan tener y que puedan ser susceptibles de trasladar a la consejería para que se arregle. Eso lo vamos a seguir haciendo si se llevan a cabo las pruebas este año, que esperemos que no, porque esa es de entrada nuestra, digamos, nuestra postura de inicio, ¿no? Que no se lleven a cabo las pruebas. Ha sido un curso atípico, eso estamos de acuerdo, yo creo que todo el mundo lo hemos vivido de una o de otra manera. ¿Qué valoración hacen? Ahora ya que prácticamente entramos en la recta final de este curso, insisto, tan atípico, que al principio generó muchos problemas también, mucha incertidumbre. ¿Creen que se ha conseguido salvar con dignidad este curso académico en Canarias? Los profesores han hecho que se salve con dignidad y yo diría que tienen un sobresaliente en profesionalidad, si lo vamos a evaluar. Yo creo que ha sido realmente espectacular y digno de elogio todo lo que han hecho durante todo este año. Cómo han afrontado el problema, cómo han intentado ayudar al alumnado en líneas generales, a niños que son muy pequeños, a otros que son dependientes, a niños que están en educación infantil y que por lo tanto es necesario, digamos, ayudarlos incluso presencialmente, desde un punto de vista físico, acondicionando los centros, llevando las medidas de seguridad a rajatabla, haciendo que los centros sean espacios donde se puedan convivir y no sean focos de contagio. Yo creo que, en definitiva, lo que han hecho con todas las dificultades que han tenido durante todo este año, yo creo que la consejería, desde luego, por supuesto, el STEC, elogia, reconoce el esfuerzo tan grande que ha hecho el profesorado. Por eso también digamos, tenemos cierta empatía con ellos a la hora de ver que a estas alturas tienen también que prepararse unas pruebas complicadas, difíciles, duras, aparte de lo que están haciendo. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, el profesorado que está llamado a presentarse a la convocatoria de oposiciones es de secundaria la mayor parte, claro, y también de técnicos de FP. Es
y tienen turnos, muchos de ellos por la tarde, incluso turnos partidos de mañana y tarde, con lo cual nosotros entendemos que es un sobreesfuerzo que se podría haber ahorrado si se tuviera más empatía, digamos, si se pusiera uno en la piel del propio profesorado, y eso se lo hemos trasladado y hemos insistido con ello a la propia Consejería de Educación. Han puesto de manifiesto quizás esta pandemia la falta de recursos que hay en la educación pública en Canarias, sobre todo para intentar garantizar en aquellos momentos incluso en los que no hubo docencia o que hubo docencia desde los domicilios de cada familia, que no haya una mayor brecha social, digamos, dentro de la educación, ¿no? ¿Se han puesto de manifiesto esas carencias? Sí, por supuesto. Yo creo que una de las cuestiones que nos ha planteado la pandemia y que yo creo que todos hemos visto claramente es que los servicios públicos tienen que ser servicios sólidos, tienen que ser servicios robustos, tienen que tener financiación adecuada y tiene que garantizarse a los profesionales, digamos, que tengan las mejores condiciones laborales posibles, ¿no? En los servicios públicos me refiero tanto a sanidad como a educación, que son los, digamos, los ejes centrales de los servicios de un estado de bienestar dentro de lo que cabe y del hecho de que son universales y por lo tanto toda la población puede, digamos, acogerse a ellos, ¿no? Y evidentemente han faltado recursos para educación, porque tradicionalmente han faltado recursos para educación. Es decir, la educación canaria siempre ha estado infradotada desde el punto de vista económico, ¿no? Y eso que hay una ley, que es la Ley Canaria de Educación, sí, que volvemos otra vez a sacar ahora, que dice que en 2022, es decir, para el año que viene, tendría que estar financiada con el 5% del PIB canario. ¿Usted cree que eso se va a cumplir? Yo espero que sí. Por lo menos la ley lo dice y la ley están para cumplirla, están para, digamos, para desarrollarla y para poder cumplirla, ¿no? Lo que pasa es que con esta pandemia ha servido de excusa también para que no se cumplan muchas veces las leyes en algunos sentidos, o por lo menos los objetivos fijados en algunas leyes. Insisto, lo digo de cara a que, bueno, veremos. Ojalá que sí, como dice usted, si se cumple ese 5%, pero bueno, no tenemos todas las garantías, ¿no? Sí, de todas maneras yo creo que hay problemas que se tienen que solventar con financiación y otros con buena gestión, por supuesto, pero hay algunos que necesitan financiación. Por ejemplo, las infraestructuras de los centros educativos canarios, las infraestructuras nos parece que necesitan un refuerzo. Hay infraestructuras, digamos, centros que son o tienen mucha edad, que están obsoletos, que necesitan, digamos, un mantenimiento permanente. Hay otros todavía que están en barracones, como usted sabe. Hay otros que tienen amianto. Hay una veintena de centros con amianto. Ahora que ha salido últimamente la noticia de que un conocido presentador de histórico, José María Íñigo, falleció producto del amianto y se ha reconocido, pues en Canarias tenemos una veintena de centros con amianto que necesitan, en este caso, pues ser también, digamos, retirados, apartados y desmantelados, ¿no? Es decir, tenemos una plantilla de profesores corta, a pesar de que se ha ampliado, pero se ha ampliado por la coyuntura sanitaria. Ojo, y eso lo queremos, o sea, queremos que se mantenga de aquí a, digamos, a los cursos venideros, ¿no? Pero, sin embargo, es verdad que la plantilla es corta. Es decir, esos problemas que llamamos estructurales no es que sean irresolubles, se pueden resolver, pero hay que tener voluntad política y hay que tener recursos. Sin Al eso, final, no esa es la fórmula mágica, como quien dice, ¿no? Recursos y voluntad política, y sin eso no hay nada que hacer. Quería, antes de despedirle, Gerardo, preguntarle por esa incertidumbre que ha generado la decisión del Ministerio de retirar y las comunidades autónomas la vacuna de AstraZeneca, que hasta ahora es la que pues se estaba suministrando, en este caso también, pues a muchos docentes en Canarias. ¿Cree que ha sido una decisión acertada retirar ya en medio del procedimiento de vacunación esta vacuna? Y sobre todo, ¿qué le pueden decir desde el sindicato a aquellos profesores que ya se han puesto esta vacuna y que evidentemente pues ahora mismo pues tienen dudas, ¿no?, sobre los posibles efectos secundarios? Sí. La vacuna de AstraZeneca es un síntoma de lo cambiante que es la realidad. Es decir, aquí en principio se tendría que haber vacunado, en primer lugar, dentro del colectivo del profesorado me refiero, los mayores de 55 años. Y la vacuna de AstraZeneca en principio estaba para que se vacunaran los mayores de 55 años, que son los que mayor riesgo tienen, ¿no? Pero después se descubrió que la vacuna de AstraZeneca quizás no amparaba del todo, no inmunizaba del todo a los mayores de 55 años, con lo cual se empezó a vacunar antes al colectivo menor de 55 años, que tiene menor riesgo, que es el que se ha vacunado durante todos estos días. Pero es que encima, y después el colectivo mayor de 55 años tiene que esperar a que llegue la vacuna de Pfizer en un día indeterminado del mes de abril, por lo que nos han contado. Pero ahora nos encontramos con que incluso la vacuna de AstraZeneca ha sido paralizada
durante 15 días porque tiene efectos secundarios graves en principio, ¿no? Según nos han dicho, o por lo menos a algunas personas le han sucedido esos efectos secundarios. Se está estudiando, de momento no hay nada seguro, pero se está estudiando y por prevención se ha retirado. Se está estudiando. Y se ha paralizado también aquí en Canarias, con lo cual aquí en Canarias, que empezó la vacunación en todas las islas hace unos días, pues han tenido que paralizarse y hay personas que tienen, o sea, que han sido inyectadas con una dosis y están a la espera de la segunda dosis, ¿no? Todo eso genera confusión, genera incertidumbre, genera intranquilidad. Nosotros queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, pero son, en este caso, las autoridades sanitarias a las que nos debemos, las que tienen que indicar si pueden estar absolutamente tranquilas y no corren ningún riesgo, que yo creo que no, pero que sean ellas, porque son realmente las que tienen legitimidad para ello y las que están autorizadas. Yo lo que puedo decir es que, desde nuestro punto de vista, desde el día 11 de marzo, emitimos un comunicado desde el STEC donde pedíamos aclaraciones con la vacuna de AstraZeneca. Aquí está el comunicado, se puede ver en nuestra página web. Pues Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguiremos muy de cerca el desarrollo de estas oposiciones y finalmente se acaban publicando en el boletín y se acaban celebrando, porque al final es verdad que son miles las personas en Canarias, en este caso interesadas en este procedimiento y que se pueden ver afectadas de una u otra manera, y seguiremos muy de cerca los pasos que dé el sindicato de STEC de Intersindical Canaria. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, las gracias se las doy yo a ustedes, un placer como siempre. Y para cualquier cosa que puedan necesitar, pues aquí nos tienen, tanto como organización como a mí personalmente. Pues muchas gracias. Gerardo Rodríguez de STEC y de Intersindical Canaria ha estado hoy con nosotros para analizar la situación de esa convocatoria de oposiciones para secundaria y formación profesional en la educación canaria. Un asunto que, lógicamente, como digo, afecta a miles de personas, entre 13.000 y 15.000 personas. Se espera que puedan participar en este procedimiento, por tanto, para nosotros es un asunto de máximo interés y queremos también, por supuesto, seguir informándoles de ello. Eso sí, a partir de ahora nos despedimos ya hasta el próximo lunes y les dejamos con toda la programación habitual. Que pasen un feliz fin de semana.